Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Ayer, como estaba previsto, entre algunos gritos y sombrerazos afuera de Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, el presidente de la República ofreció un mensaje con tono de despedida con motivo de su sexto y último informe de gobierno. ¡No sean traidores! ¡No sean traidores! Oye, Martín, no seas traidor. ¿Cómo que vienes al pinche informe? ¡No seas ¡Eres un ojete, Porfirio! Mira cómo están violentando el fuero constitucional. A nosotros nos hubiera gustado que siguiera la tradición anterior de que el presidente de la República vaya al Congreso. Prometió el sábado al recibir el sexto informe de gobierno en San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, asistió al mensaje presidencial. El también morenista presidente del Senado, Martí Batres, no se quedó atrás. Y para ellos fueron los primeros saludos del presidente Peña Nieto. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz Ledo. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador Martí Batres Guadarrama. Y ante todos los dirigentes de partidos, con la de Morena incluida, el presidente Peña Nieto ofreció cifras que calificó de inéditas en empleo, turismo, poder adquisitivo, telefonía. Reconoció al Ejército y a la Marina que se llevaron el mayor aplauso. Empresarios, religiosos, actores, los gobernadores y el gabinete, presentes en el balance final de un sexenio que, a decir de Peña Nieto, tendrá en las reformas estructurales su mayor aportación al futuro. Estoy consciente de que el cambio afectó añejos privilegios. Estuvimos dispuestos a asumir ese costo y asimilar el desgaste que es consecuencia de emprender profundas transformaciones. Y ahí, en el patio central de Palacio, donde hace 2 semanas su sucesor confirmó que la reforma educativa morirá con su gobierno, Peña Nieto la defendió. En 2012 teníamos un sistema discrecional, injusto e ineficiente que no reconocía ni retribuía debidamente el esfuerzo de las y los maestros. El clientelismo había sustituido al mérito. Era indispensable recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, evitando que siguiera siendo rehén de intereses particulares e ilegítimos. Pero no tengo duda, sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública en México en los últimos 60 años. Se refirió a las decisiones difíciles e impopulares cuando llegó el turno del gasolinazo. Atribuyó a la falta de respuestas estatales la crisis de seguridad que se acentuó en el segundo trienio. Festejó haber disipado la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la transición que ahora protagoniza con el presidente electo. Con espíritu republicano, reitero mi felicitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, por su triunfo electoral. Como presidente y como mexicano,
le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. En el recuento de sus obras, dio por un hecho el nuevo aeropuerto. Se jactó de no haber caído en la indiferencia con la crisis en Venezuela y agradeció a su esposa y a sus hijos el tiempo que les tocó vivir. Gracias a nuestros hijos, Paulina, Sofía, Alejandro, Fernanda, Nicole y Regina, por su cariño, por su alegría, la que me contagian todos los días, por comprender el tiempo que les tocó vivir y por estar siempre a mi lado. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a los mexicanos con pasión, entusiasmo, alegría, patriotismo y entrega. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a México como presidente de la República. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, y así lo hizo saber de nuevo el presidente Enrique Peña Nieto durante su discurso con motivo de su último informe de gobierno. El presidente de la República habló de sus principales logros, de números históricos, de estabilidad y sus reformas. En la parte económica destacó que deja finanzas públicas sanas, la inflación más baja desde hace casi 50 años y la mayor inversión extranjera directa en la historia de México. Y resaltó la creación de 40 millones de nuevos empleos a lo largo de su administración. También habló sobre el nuevo modelo energético. Dijo que lograron recuperar el potencial en dicho sector y reducir la carga presupuestaria, lo que permitió invertir en programas sociales y con ello tener los menores porcentajes de pobreza y carencias sociales. El presidente mencionó que los nuevos proyectos de telecomunicaciones permitirán dar servicio de Internet de banda ancha, por lo menos al 92% de la población mexicana para el año 2024. Habló de los esfuerzos para duplicar la capacidad portuaria y renovar la red carretera nacional, ferroviaria y aeroportuaria. Y defendió la reforma educativa, la cual aseguró le devolvió al Estado la rectoría en el tema. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes del próximo Gabinete Federal para revisar proyectos en materia de energía. a la Casa de Transición llegaron los próximos secretarios de Hacienda, Carlos Ursúa, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, de Energía, Rocío Nale, así como de Medio Ambiente, Josefa González Blanco. También estuvo presente el gobernador electo de Tabasco, Adán Gustavo López. A su salida, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que el gobierno de López Obrador busca que en el presupuesto de egresos 2019 se contemplen 150,000 millones de pesos para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad cuenten con recursos de inversión con el objeto de que las empresas del Estado mexicano sean competitivas. Van a ser 75,000 millones de pesos para la exploración y perforación. Son 25,000 millones de pesos el siguiente año para lo que es el área de rehabilitación. Y son 55,000 millones de pesos para la primera etapa de la construcción de la refinería. Tenemos que darle la vuelta y hacer una empresa petrolera como las tantas que hay en el mundo. Todas las empresas petroleras en el mundo son un gran negocio. No entiendo por qué la de México no, también va a ser. Llama mucho la atención que se confunda la decisión de Andrés Manuel López Obrador por mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. A ver, lo que debe entenderse primero es que López Obrador será a partir del 1 de diciembre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Es decir, en este país quien comanda a soldados, marinos y pilotos militares es quien la mayoría del pueblo eligió como presidente.
No son los militares quienes lo designaron, no son los militares quienes marcan un proyecto de nación, tampoco quienes administran al país. Debe entenderse que por primera vez el presidente electo recibió por parte de los actuales secretarios de la Defensa y de Marina cuál es la situación real del país en materia de seguridad pública, de seguridad interior y también de seguridad nacional. La información entregada no tiene tintes políticos, mucho menos idealistas. López Obrador conoció lo que va a enfrentar como presidente, pero también como comandante supremo. A partir del 1 de diciembre, las tropas, los oficiales, los jefes, los capitanes, los generales y los almirantes estarán bajo su mando. Y ante una realidad de país como la que vivimos, no hay forma en que pueda enfrentarse sin las Fuerzas Armadas. Quizá lo difícil es que algunos de sus cercanos lo entiendan. Lo difícil también será que algunos de sus seguidores acepten que no se rindió ante los militares, al contrario. Ningún presidente se somete o mucho menos se cuadra ante los soldados. Son los soldados de tierra, mar y aire quienes están a las órdenes de lo que su comandante supremo requiera. Lo que valdría la pena escuchar de esas voces que no comprenden la relación entre el presidente y las Fuerzas Armadas, o de esas que no comprenden lo que es la lealtad institucional, es quien además de los militares van a proteger a los mexicanos. No se escucha voces que den soluciones a los problemas de seguridad, mucho menos se escuchan buenos deseos para el país. Hasta lo que no comen les hace daño, pero hasta para eso están los militares, que ellos se hagan cargo. Estos... Vamos a respetar los alturas, ¿no? ¿Sí? Quiero respetar los demás. Afuera de las instalaciones de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México se estaba realizando un mitin por parte de compañeros de bachillerato de la UNAM y también de distintas facultades para exigir el cumplimiento del pliego petitorio de los compañeros de CCH Azcapotzalco. Sin embargo, a mediados del mitin, un grupo de porros del CCH Azcapotzalco, el grupo 31, como se hacen llamar, vinieron a agredir a este mitin para intentar romperlo, a la que los compañeros y compañeras del bachillerato de la universidad respondieron repeliendo el ataque. Sin embargo, hay varios compañeras y compañeros menores de edad heridos en este momento en los servicios médicos, ya sea por golpes o por explosión de petardo. Igual que vemos aún varios que fuimos agredidos durante este ataque intentando repeler la represión de la cual hacemos responsable a las autoridades de esta universidad, al rector Enrique Graue, al director general de los SH Barajas, diciéndoles que no nos van a callar con petardos ni con molotovs y que vamos a responder de manera organizada en cada una de las facultades, parándolas y diciéndoles bien alto que la represión se combate con la unidad de los estudiantes académicos y trabajadores de esta universidad. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva, inició con el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, al no haber obtenido el 3% de la votación total en las elecciones federales el pasado 1 de julio. Durante la sesión de la Junta General se aprobó la declaratoria de pérdida de registro, misma que deberá ser avalada por el Consejo General del INE este martes para que pueda arrancar la extinción de ambos partidos políticos a nivel nacional. El rector de la Unidad Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, detalló que al haberse resuelto todas las impugnaciones, se puede determinar que ninguno de los dos alcanzó la votación mínima en las elecciones federales. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar.
Hoy martes 4 de agosto de 2018, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues Juanito Nalí, buongiorno, good morning, Baret y Dubra et Ubra, muchas gracias por dejarme entrar a su hogar en esta mañana. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hay muchísimas noticias. Tuvimos el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues con la noticia de que hasta Sofía Castro lloró y derramó algunas lágrimas un poco melancólicas por este suceso. Y bueno, pues también tenemos ahí que alumnos del CCH se enfrentaron contra unos porros, y bueno, hubo algunos alumnos un poco lastimados por los petardos, y bueno, ustedes ya vieron ahí las imágenes de estos videos. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Frenan privilegios Morena en Senado. Tras argumentar que reglas han cambiado, Martí Batres, presidente del Senado, ordenó detener apoyos de 392,000 pesos para cada legislador. También operan central camionera en plena calle. Una central de camiones con destinos como Chiapas o Cancún se instala a diario sobre la calle Violeta, esto en el eje central en la colonia Guerrero. E investigan en Polanco a antros ligados al narco. La PGR indaga nexos del cártel de la Unión Tepito con bares del corredor Polanco-Palmas que funcionan sin permiso para la venta de droga. Y bueno, pues también dice, va Chivas contra campeón de Asia, esto en Mundial de Clubs. El Guadalajara podría enfrentarse al Real Madrid en semifinales del Mundial de Clubs si gana su encuentro contra el campeón asiático. También basifica Luna en Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Dice, el chofer de Leonel Luna obtuvo base en Asamblea Legislativa con un sueldo aproximado de 29,000 pesos y un bolero en el Pleno. Dice, fue registrado con ganancia de 25,000 pesos. Imagínese usted. Cibus, dice, asador de barrio y los tacos de hígado, dice, libre acceso. También el rincón de Inútil, dice, donde hay unas riquísimas gelatinas, incluso hasta de granadas. Y bueno, dice, el metro de todos. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró el primer tramo del metro de la Ciudad de México, listo para realizar recorrido desde Chapultepec hasta Zaragoza. Hoy, un día como hoy, pues se festeja que el metro de la Ciudad de México pues fue inaugurado. Y bueno, triste despedida, dice, más que un informe fue la despedida de Enrique Peña Nieto. El tamaño de su derrota se manifestaba al ser flanqueado por los nuevos líderes del Congreso. Y bueno, pues también dijo que servir a México es el mayor orgullo que ha tenido. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Enrique Peña Nieto en su último informe y despedida como presidente de la nación. Y bueno, pues también les digo, entre lágrimas de su hija, de Sofía Castro, pues se despide. También dice, aplausos tibios, el último informe. El legado del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó contados aplausos en el último informe al que acudió Juan Armando Hinojosa, constructor de la Casa Blanca. Y bueno, pues dice, agravaría, dice, también dijo que nos dejó pues a deber, ¿no? Muchas cosas en materia de seguridad. Creo que esto es lo que comenta, o es lo más importante, la falta de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y lo que deja de ver. Y sobre todo, bueno, pues se despide y dice, fue un honor y un gran orgullo estar y servir al pueblo de México. Y bueno, agravaría demoras Terminal Santa Lucía.
Si Aeropuerto de Santa Lucía y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operan al mismo tiempo, generarían demoras contra viajeros, lo dice el Turismo y Negocios, según algunos expertos. También dice, denuncian venta de notarías en Nuevo León. El abogado Valdemar Martínez denunció que el gobierno de Nuevo León busca vender 3 notarías y 2 más y ya están comprometidas por el Bronco. Abandonan cárcel cómplices de Javier Duarte. Nadia Isabel y Elía Arzate Peralta, hasta ahora únicas sentenciadas por lavado en gobierno de Javier Duarte, obtuvieron una condena condicional. Y bueno, pues también dice, vete de viaje en temporada baja. Si no estás atado a vacaciones con calendario escolar, puedes irte de viaje cuando hoteles y aerolíneas tienen descuento por baja demanda. También obliga a un hombre, dice, a permanecer un año casado. SCJ no lo ampara. Y bueno, pues también dice, matan a edil electo en Nopalucan, esto en el estado de Puebla. Félix Aguiar Caballero, edil electo por el Partido Verde en el municipio de Nopalucan, esto en Puebla, fue asesinado cuando viajaba en su camioneta. Y eleva AMLO a 68 años la pensión universal. Antes era 65, ahora bueno, son 68 años. El gobierno de AMLO dará pensión a mayores de 68 años de edad y solo a indígenas de comunidades marginadas entregará a partir de los 65 años. También dice, sin filtraciones, dicen que bajo advertencia no hay engaño. Dice, si no, dice, pregúntenle a los funcionarios del Infonavit, dice el organismo que encabeza David Penquina. Y también dice, ¿por qué amo a Paulina de la Mora? Dice, además de tener un estilo minimalista y chic, dice, el personaje de Cecilia Suárez realmente se roba las escenas de la Casa de las Flores. También tenemos que dice, protege Estados Unidos queso ante posible tratado. Estados Unidos pactó con México no restringir quesos al país con nombres comunes como feta o gorgonzola. No podrá dar su uso exclusivo a otro país. Y bueno, también colapsan las lluvias recolección en Atizapán. Debido a que el relleno sanitario de Atizapán se anegó, dice el servicio de recolecta de basura en este estado, en este municipio, dice, se han dejado de ofrecer. También afina SAT últimos pasos para la factura electrónica. El SAT ampliará al 1 de noviembre la plaza para adopción de nuevo proceso, esto de cancelación de facturas, que es el último paso de adopción de la nueva factura electrónica. Y dice, pudo llegar a los hogares de la gente. Dice, ¿por qué yo? También héroes fuera de la pantalla, Armando Hernández y Jimena Ayala, quienes participaron como rescatistas del terremoto en un film, dice, ayudaron en labores del 19 de septiembre en la vida real. También dice, es negocio, dice, cliente de la delincuencia. El negocio de la familia Robledo en Iztapalapa sufrió 3 robos en 6 meses, todos bajo mismo modus operandi y en ningún caso hubo detenidos. Y bueno, pues también dice, clavan a Morena reformas de última hora. Dice, estas son las medidas que tomaron en distintos congresos locales, saliendo donde se instalará una mayoría de Morena. Y bueno, pues esos son los últimos golpes del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues por rescatar lo más que se pueda dentro de su administración, para poder ver si alcanza. Esto es aquí, no sé si es perjudicar al gobierno de AMLO o por lo menos el ponerle el pie, ¿no?, con últimas noticias. Mercado de Hidalgo como el ave fénix, también la realidad azteca, y dice, no seas traidor, Porfirio. También despiden con lágrimas a Enrique Peña Nieto, y bueno, ya el Zócalo capitalino ya está iluminado para las fiestas patrias. Ya también la gente está empezándose a animar y sacando ya sus banderitas en sus coches, en sus casas. Y bueno, dice, deja zafarrancho en CEU, 4 heridos. También se salta Peña Nieto a Ruiz Massieu y gestos de último informe. Bueno, entre
aplausos tibios, entre lágrimas, entre la emoción del presidente Enrique Peña Nieto. Así se despide y así se dio a cabo el último informe de gobierno. Y bueno, vamos a tener mucho que hablar todavía. Estamos empezando a ver en CEU grupos de choque. Esperemos que no le dejen un 68 a AMLO. Esperemos que la gente tome conciencia y los alumnos, los estudiantes de la UNAM no busquen provocar conflictos, ¿no? Eso sería un golpe muy bajo y eso está una situación donde se está perfilando por el nivel de violencia que estamos teniendo y el gobierno saliente y un gobierno entrante en donde siempre los estudiantes son la carne de cañón o el pretexto de grupos como los porros y como muchos otros grupos políticos que nada tienen que ver con el estudiantado, en donde crean estas situaciones terribles. Esperemos que no nos den una sorpresa de esa magnitud y que los chicos tomen conciencia y realmente no se expongan de más. Y bueno, el crimen no perdona ni a las damas, esto dice la prensa. Dice: desde un auto le disparan a 2 en Ecatepec y se desata la violencia en Ciudad Universitaria. Alumnos del CCH Azcapotzalco, dice, fueron atacados por 50 individuos, aparentemente porros, que se hacen llamar los H30, ¿no? 31, dice. Un enfrentamiento entre estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades y prepas contra porros se registró en la explanada del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de México. Esto dejó un saldo de 4 estudiantes heridos, donde fueron trasladados al hospital con lesiones por arma blanca. También, dice, tuvieron algunas lesiones por petardos. La marcha se llevó a cabo por estudiantes del CCH Azcapotzalco con el apoyo del CCH Sur Vallejo, Oriente y Naucalpan, las preparatorias 5, 6 y 8, así como algunos colegios de bachilleres, los cuales se dieron cita en la estación del Metrobús La Bombilla sobre Avenida Insurgentes para dirigirse a Ciudad Universitaria, en donde terminó en un enfrentamiento que provocaron supuestos grupos porriles. El día de ayer en la mañana, como a las 9, se habían dado cita a estos grupos. Ya estaba la convocatoria, ya estaba la cita para que precisamente en el Metrobús La Bombilla se reunieran estos jóvenes. Y bueno, el término de esta marcha, de esta manifestación, de este mitin estudiantil era pues precisamente Ciudad Universitaria. Dice la asamblea que parecía terminar en un acto pacífico. Al arribar a las inmediaciones de CEU se vio interrumpida por un aparente grupo de choque que llegó con bombas molotov a los petardos a disolver la pacífica protesta de los estudiantes inconformes. También, dice, del enfrentamiento se derivó que 4 lesionados, 2 de ellos fueron llevados a la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, también con heridas por armas blancas, mientras los otros 2 fueron atendidos en la clínica de urgencias de la UNAM. Al parecer ninguno de ellos está o presenta un estado de gravedad. Después de unos minutos, la trifulca que los estudiantes intentaron evadir al dirigirse al Estadio Olímpico Universitario terminó cuando los provocadores abandonaron repentinamente el sitio y los marchistas tomaron su sitio frente a la rectoría de la máxima casa de estudios. Entre sus demandas está la expulsión de grupos porriles dentro del plantel Azcapotzalco como parte del pliego petitorio. Y bueno, pues estudiantes del CCH se manifestaron ayer para encontrar una solución a sus demandas ante las autoridades de la UNAM, ya que en varios planteles han sido víctimas de acoso, también falta del personal docente, cobros indebidos y cierre de espacios donde se puede ejercer la libertad de expresión. También se ha de alguna forma manifestado malos tratos y prepotencia en espacios en el plantel Azcapotzalco.
esto donde la directora María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas fue destituida por los alumnos, donde mantienen cerrado el campus hasta no ver soluciones a sus demandas. Vemos que esto ya es un problema añejo, pudiéramos decir que desde el año pasado, puesto que desde que inició clases, ellos ya habían tomado las instalaciones del CCH Azcapotzalco, ¿no? Lo que no se vale, que está muy bien que protesten los chicos, es que les cierren la escuela a otros chicos que nada tienen que ver y que apenas se están incorporando a la UNAM, ¿no? Imagínense entrar a la máxima casa de estudios y luego con la escuela cerrada por paros, ¿no? Dice... Entre consignas realizaron una marcha que fue pacífica en su trayecto, en las que expresaron, dice, no hay maestros, no hay salones, pero sí hay corrupción. También cientos de jóvenes de diferentes colegios de ciencias y humanidades mostraron fuerza y disposición para dar solución al paro. En sustitución de la directora del plantel de Azcapotzalco quedó el actual secretario general Andrés Francisco Palacios Mesa, para abrir el diálogo con los estudiantes y dar solución a peticiones. También la manifestación causó un breve caos vial sobre Avenida Insurgentes y al arribar a las inmediaciones de CEU encontraron apoyo en alumnos de las diferentes facultades que, entre consignas en favor de una educación gratuita, se sumaron al mitin para concluir en la explanada de Rectoría. Encapuchados que permanecen en el mencionado campus no pretenden abandonar fácilmente las instalaciones, dice, aseguran estudiantes que la marcha solo es una de las acciones que piensan tomar para ser escuchados por las autoridades y no permitir acciones como las de la anterior administración, dice, de cobrar 100 pesos por derecho a inscripción, que vuelva a ocurrir. Y bueno, pues esto es lo que están manifestando estos jóvenes. Con respecto al caso de Ciudad Universitaria, estamos viendo que se puede tornarse un poco político. Los chicos tienen que ser muy inteligentes para protestar y no ser motivo de algún ataque mayor, ¿no? Estamos viendo que viviendo situaciones políticas importantes que no queremos que se repita ni un Ayotzinapa ni un 68. Entonces los chicos tienen que ser muy, muy hábiles para evitar cualquier de agresión y las autoridades universitarias para protegerlos. Y bueno, pues esto es, dice, paro de 48 horas de la Facultad también de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también se llevó a cabo el día de ayer, también por estos motivos. Estas asambleas se llevarán a cabo en las prepas a diversas horas. En la prepa 2 será a las 13:40 horas, así como en la prepa 4. En prepa 5 empezarán desde la mañana a las 11:30. Prepa 6 empezarán muy temprano a las 9:30. También prepa 9 estarán las asambleas convocadas a las 14 horas. CCH Sur y CCH Oriente a la 1 de la tarde. Y bueno, pues también dice, se desata la violencia en Ciudad Universitaria. En algunas facultades, como Economía, será a las 12 del día, igual en Psicología. En Química, Derecho a la 1 de la tarde, también Filosofía y Letras y Acatlán. En posgrado de la UNAM será a las 14 horas. Y a las 13 horas será en Ciencias Políticas. En Economía será a las 12 también. Así están los horarios por si quieren apoyar a estos jóvenes. Y bueno, se habla ya de un posible paro, ¿no? Como tal. Y bueno, así está la información en materia educativa. Ahora con la nueva casa, con la Casa de Estudios de la UNAM, y ya saben que la Casa de Estudios de la UNAM, los paros muchas veces nada tienen que ver con lo estudiantil, sino más bien con lo político. Soraya Montenegro regresa y cumple su venganza contra la maldita lisiada, dicen. Y bueno, pues también tenemos que psicosis de robachicos. En Veracruz, una pareja que se transportaba en un taxi fue linchada tras ser acusada de robar a menores de edad en la comunidad de San Francisco, de Francisco Villa, ubicada en Papantla. Según los testigos, varios de los vecinos del lugar les parecieron sospechosos de sus movimientos
Y bueno, pues esta pareja abordó un taxi. Y bueno, pues la gente reaccionó también violentamente. Estrenos de Netflix para septiembre, también paro de 48 horas de la UNAM en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También disparan contra clientes de una estética y se pelan con rumbo desconocido. También dejaron un hombre muerto y 3 lesionados. Y Batres pide frenar el bono de bienvenida. También prevén tormentas fuertes por la tarde en el Valle de México. Ayer llovió menos que el fin de semana. Y bueno, también Kalimba y Sambo, el frontón México. También tenemos que tristeza e indignación por el incendio que destruyó el Museo de Brasil. Y emboscan y ejecutan a presidente municipal electo de Nopalucan. También coloca gobierno de la Ciudad de México ya los adornos patrios en el Zócalo. Y tan solo en Monterrey hay cierre de pasos a desnivel y vehículos varados por la lluvia. También se derribaron anuncios y árboles. Y concluye la Feria Universitaria del Libro de la UH. También el robot Ludovico, dice, promueve el interés por la tecnología. Y bueno, pues estos de la familia Peluche, ¿no? Fusilaron su nombre, el Ludovico. Y bueno, pues hoy la jornada nos informa enfatiza que el cambio impulsado afectó a añejos privilegios. Peña Nieto dejó un país mejor del que recibió hace 6 años, lo confirma en su informe. También con las reformas estructurales, la idea fue convencer, nunca imponer, y en la nación existe estabilidad económica, política y social. También dice, entregaré finanzas sanas, deuda manejable y baja inflación. Admite no haber alcanzado los objetivos trazados en todos sus retos. Y bueno, pues el informe de despedida en Palacio Nacional. En un discurso de casi 90 minutos, el presidente Enrique Peña Nieto expuso haber tomado durante su mandato decisiones difíciles para el cambio del país. Dice, estuvimos dispuestos a asumir este costo y asimilar el desgaste que es consecuencia de emprender profundas transformaciones. Entonces era la 5ª transformación, la de AMLO. Enrique Peña Nieto hizo su propia transformación. Dice, al acto fueron invitados representantes del Congreso de la Unión, del Poder Judicial, gobernadores e integrantes del gabinete. También acudieron empresarios, dirigentes de organizaciones sociales y algunos jerarcas católicos. Bueno, pues también tenemos que... Dice, Santiago Nieto dirigirá la lucha contra el lavado de dinero, se encargará de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El exfiscal adelanta que será instancia central en el combate a la corrupción. También se recrudecen delitos en el oriente del centro histórico. Comerciantes y vecinos aseguran que hay una muerte diaria en promedio. También dice, nada hacen autoridades ante secuestros y cobros por derecho a piso, pues señalan algunos afectados. También dice, doble lenguaje, el signo de Díaz Ordaz en los sucesos del 68. Ofrecía diálogo abierto, dice, pero a la vez amenazaban. Dice, hay límites, como lo que estamos viviendo ahorita, un paro de la UNAM, aparentemente sin un motivo válido, en una cuota que se está cobrando simbólica de 100 pesos. Recuerden que a veces la gente de la UNAM que entra puede dar desde 20 centavos hasta lo que deseen, ¿no? Una cuota muy voluntaria y muy simbólica. Y supuestamente están pidiendo una cuota de 100 pesos en el CCH y aparentemente se hace un paro. Yo no digo que no protesten los jóvenes, pero lo que se ve es luego un ataque, ¿no? Con bombas Molotov, con algo muy similar a lo del 68, ¿no? Siempre que hay paro en la UNAM, siempre que hay ataque de porros, siempre es la asociación con el 68, porque en eso puede derivar, ¿no?
Los paros de la UNAM no son fortuitos, no son cualquier cosa, y menos de los estudiantes, y menos cuando se están poniendo de acuerdo tanto facultades como CCHs o prepas, y que incluso el posgrado está dentro. Esto ya habla de un discurso mucho más profundo. Esto ya habla de que el paro se está haciendo, como fue la huelga del 98, en donde la mayoría de los alumnos no querían la huelga y sin embargo grupos políticos sí querían huelga. Y aún así se dio, afectando a los chicos que estudiaban. Esto ya habla de una organización pasada y de una organización a gran magnitud y a gran escala, no de una protesta de un plantel que quiere que no le cobren cuotas o de una situación específica de un plantel, ¿no? Esto ya habla de que se quiere lograr otro tipo de cosas. Saboteo, dejar en mal lo que es el gobierno de Enrique Peña Nieto, sus últimas horas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Imagínense, esto ya suena más político, por eso les comento que los chicos tienen que ser muy inteligentes y no dejarse arrastrar como borreguitos con intereses mezquinos, o le quieren dejar más manchas de sangre. No es a Enrique Peña Nieto, es a nuestro país, es a nosotros mismos. Eso es lo que tienen que tomar conciencia y no caer en juego de estos grupos políticos delincuenciales que están detrás de estas aparentes manifestaciones y paros y que utilizan a la universidad para lograr sus fines sucios y negros. Tienen que ser inteligentes los muchachos. Y eso no quiere decir que no protesten, que no se quejen, ¿no? En su cuarto informe dejó abierta la opción de recurrir al ejército para desarticular el movimiento. También negó que hubiera presos políticos o que se violara la autonomía de la UNAM, y un pleito entre alumnos y su posterior represión policíaca desató la gran protesta estudiantil. Y bueno, atacan porros, un mitin de estudiantes a un costado de rectoría. Se generó una trifulca de varios minutos con saldo de 6 lesionados. Los alumnos del CCH Azcapotzalco exigían seguridad en su plantel. Autoridades de la UNAM condenan enérgicamente estas agresiones. También presentan denuncias contra quienes resulten responsables. Es como dicen, no quieren que estén los narcotraficantes, pues que los muchachos no consuman las drogas, que los maestros no promuevan la venta y los viajes, ¿no? Que eso se da mucho en facultad de filosofía y en facultad de psicología. Eso tiene que cambiar desde dentro, desde los mismos elementos de la universidad tienen que cambiar. Pero si ellos mismos están viciados, ellos mismos promueven eso, claro que los demás se sienten con derecho de hacer lo que se les pega la gana en la ciudad, en Ciudad Universitaria y en las instalaciones de la UNAM, ¿no? Ellos mismos están delinquiendo y ellos mismos están vejando las propias instalaciones de la universidad. Dice, casi todo se quemó en el Museo Nacional de Brasil. También el empresario mexicano dice, nada ha dicho sobre la tragedia. Muchas dudas sobre la muerte de la modelo en yate de Valleres. Dice, parte la nave de Grecia tras revisión de cámaras de seguridad. También la investigación continúa y se esperan resultados del forense. Se presume que fue suicidio, pero no se descarta un asesinato. Excelsior hoy nos informa inteligencia artificial, el próximo reto, dice el padre de los dragones de Game of Thrones, visitará a México. Dan Katzer destaca que la tecnología se ha vuelto amigable con los artistas, tanto que ahora solo tiene que preocuparse en pensar que van a crear y no tanto el cómo. También dice, amor y dinero llega para conquistar y se pierde
el 90% de historia en Museo Nacional de Río de Janeiro. Dice, me quedo en el Tri solo si lo pide Tigres, lo dice Tuca Ferretti. Y Gustavo Cerati dice, a 4 años de su muerte. También el nuevo fiscal podrá ser cesado, iniciativa de ley. El presidente removerá al fiscal si considera que ataca a las instituciones democráticas de acuerdo con la propuesta de Morena. También advierte Conducep, nombres pueden ser acusados de delitos fiscales. También habrá nuevas obligaciones fiscales a partir del sábado. Y Senado subastará 160 vehículos de modelos recientes. Y Claudia Sheinbaum denuncia violación de acuerdos en proceso de transición. La jefa de gobierno electa señaló que la Secretaría de Finanzas no ha entregado la información correspondiente. Nombró a Jorge Luis Basaldúa, Ramón dice director del Capital Humano. También emprendimos la agenda comercial más amplia de su historia, lo dice Enrique Peña Nieto. Y eliminar fuero, primera iniciativa de Morena en San Lázaro. La propuesta la elaboró el diputado Pablo Gómez, quien destacó que se preserva la inmunidad y no el fuero. También el Senado subastará 160 vehículos de modelos recientes. Y México Social dice imparable el robo de vehículos. Según el INEGI, en 2017 había 45.42 millones de vehículos de motor en circulación, de los cuales 28.66 millones son autos. También reformas estructurales, el mejor legado para el desarrollo, lo dice Enrique Peña Nieto. Dice, lo bueno me llega de México, vida tal. También el histórico 1968, dice, emplazan estudiantes al gobierno. Dice, hoy hace 50 años detuvimos a una joven de 17 años que en 2006 fue una activista de la APO en Oaxaca, Berta Elena Muñoz Mier, que murió hace 5 años. Seguridad social debe extenderse, esto en entrevista con David Kaplan, dice, sin protección ante los riesgos laborales, 6 de cada 10 ocupados. Y bueno, pues Enrique Peña Nieto rindió su último informe de gobierno y entre lágrimas y agradecimientos, dice, ofreció un mensaje a la nación desde Palacio Nacional. Encienden el alumbrado patrio en el Zócalo y bueno, pues así vemos algunas fotos donde ya está predominando el 2018 1810 y el escudo nacional con un logo muy interesante, bastante bonito este alumbrado. No se lo pierda, dése una vuelta por lo menos al Zócalo capitalino para ver pues este alumbrado que realmente a veces alegra, ¿no? Tanto en septiembre como en Navidad, dan un poco de felicidad independientemente de lo que se está viviendo. Pixeles tocará en el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de noviembre. También Atlas le da las gracias a Gerardo Espinosa. Abuelita, dice, va por nieto al kinder y se confunde y se lleva a otro niño. Como ven, no sabía que era su abuelito, su nietecito. Detienen a niños por asalto en Constituyentes, usan una pistola de juguete y localizan a 3 niñas reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México. Marchisio prefirió al Zenit que a Cruz Azul y presuntos porros agreden a estudiantes del CCH en CEU. Comparan a la monja con Drácula y Freddy Krueger. También modelo deja extraños mensajes antes de ser encontrada muerta. También asesinan a un conductor de Uber en intento de asalto en Ecatepec y huyen con su bebé de la policía a más de 160 kilómetros por hora. Y bueno, pues también Excelsior nos informa, dice, cifras del INEGI indican que empresas optan por talento joven. Listan, bueno, pues ya pruebas de sonido con altavoces de alerta sísmica. Fallaron ayer 47 altavoces. Y bueno, pues también aquí en Presidentes Ejidales, en la delegación Coyoacán, también reportan que fallaron los altavoces, no sonaron. Reformas estructurales, el mejor legado para el desarrollo. También eligen a Santiago Nieto para la unidad de inteligencia financiera. El próximo gobierno concluirá el tren México-Toluca Jiménez Espriu. También cae comandante municipal ligado a la banda de secuestradores en Puebla.
Papa Francisco pide silencio ante perros salvajes. ¿A qué se refiere eso de los perros, no? Hamas rechaza plan de paz de Estados Unidos. Dice, vive en el verano más caluroso en Reino Unido y balean marcha de la oposición en Nicaragua. También un lamentable incendio de ayer consumió el Museo Nacional de Brasil, que realmente fue una terrible pérdida para este país. Y la historia dice, detrás del tropezón económico en Argentina y Turquía, también recomiendan tomar medidas preventivas y operaciones fiscales inexistentes. Se registran 120 suicidios en el metro en 5 años y escuelas sin daño, continuada cerrada en la colonia Guerrero. Los solventes son altamente adictivos, lo dice José Ramón Amieva, y matan a 2 en la delegación Iztapalapa. Y con respecto a esto de los suicidios, déjeme decirle que hay personas que son, no sé cómo calificarlas, hay personas que les gustan incitar al suicidio a otras personas, ¿no? Les gusta sutilmente mandar los mensajitos a ciertas personas. No sé si en venganza, por envidia, por también de manifestar de esa manera sus bajos instintos. Pero hay que tener mucho cuidado con quién se junta uno, porque hay gente que le encanta manipular a otros mentalmente de una forma muy sutil y hay que aprender a detectarlos para poder ponerles un límite. Con la Constitución local espero que se respeten los usos de suelo, dice Néstor Núñez. Y Sharapova es eliminada del US Open, también Zavala no tiene fortuna en Mundial de Tiro Deportivo y se juega la recta final en la LMB, dice MB, y también victoria acalorada, dice Djokovic, dice a cuartos de final, y CR7, Luka Modric y Salah por el premio de Best, y bueno, este hombre Djokovic es bastante, es extraordinario, este hombre fuera de serie. Y dice, el sábado se despedirá el azul. Y esto es lo que tenemos en materia deportiva en este martes 4 de agosto. También hoy tenemos que la calidad del aire en Aguascalientes es regular, en Mexicali también es regular, en Chihuahua es buena. Y bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional nos informa el día de hoy que la zona de inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 35 nos traerá tormentas puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Oaxaca y en Chiapas. También va a traer tormentas puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Veracruz, en Morelos, en Guerrero, en Michoacán, en Nayarit, en Jalisco, en Sinaloa, Coahuila, Durango y Chihuahua. También vamos a tener temperaturas máximas para este día de 40 a 45 grados centígrados en Baja California Sur, Baja California, en Sonora, en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También tendremos temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados, también en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, Quintana Roo, también San Luis Potosí e Hidalgo. Estas serán las temperaturas para estos estados el día de hoy. Y bueno, así las temperaturas en el interior del país, también las lluvias serán intensas en Chiapas y en Oaxaca, también muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Vamos a tener tormentas fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Nuevo León, Colima, en el Estado de México, en Quintana Roo, en Puebla y en la Ciudad de México. También el clima para el día de hoy en la capital.
Actualmente tenemos 14 grados centígrados, el cielo permanecerá mayormente nublado, vamos a tener precipitaciones, dice probables precipitaciones 0%, humedad de 78%, vamos a tener vientos fuertes 11 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 24 grados centígrados, una mínima de 13 grados centígrados, y bueno, pues hoy en las finanzas Citibanamex nos informa también. El dólar se compra en 18 pesos con 65 centavos, se vende en 18 pesos con 50 centavos, el euro estará a la compra en 22 pesos con 36 centavos en bancos capitalinos, así como estará a la venta en 22 pesos con 46 centavos. Y bueno, pues también tenemos hoy que el Dow Jones está a la baja en menos 104.01 puntos, que corresponde a 0.40%. Va perdiendo terreno el peso con respecto al dólar en este inicio de semana, un inicio de semana pues también fuerte en cuanto a materia noticiosa. Estamos cerrando con lo que es pues la pérdida también del registro del partido del PES, y también con respecto al informe, el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues trágicas situaciones en cuanto a la pérdida de la cultura en Brasil. También Lula da Silva no obtuvo su candidatura a la presidencia, fue vetada, por así decir. Y bueno, pues esto es lo que así estamos comenzando este inicio de semana y terminamos el inicio de semana pasado. También déjenme comentarles que bueno, pues igual comenzamos con el tema del sismo. 24 horas, el diario Sin Límite nos dice, Oaxaca, 7 de septiembre, primero los civiles, dice. Y bueno, pues también se entregará un país fuerte, listo para crecer, Enrique Peña Nieto, y lo vemos en una foto con Muñoz Ledo, también con Martín Batres, y bueno, todo el mundo le gritó a Batres que era un traidor, que cómo es posible que estaba en el informe de así lo escuchamos en los videos. Y bueno, negligencia acaba con historia y cultura. También tenemos que golpes y fuego en CEU frente a Rectoría. También la universidad se pronuncia en contra de estos sucesos violentos que se llevaron a cabo el día de ayer en Rectoría en la UNAM, y advierte riesgo hidráulico con el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. También explosión en fábrica de Salinas Victoria deja 5 lesionados en Nuevo León, y en el Cairo detienen a un hombre por lanzar explosivos cerca de la embajada de Estados Unidos. Chivas con posibilidades de enfrentar al Madrid en semifinales del Mundial de Clubs. Y Uber busca una tercera ciudad para probar taxis voladores. Dice, no nos vamos a ver por un largo tiempo. Gustavo Cerati a su hijo antes de entrar en coma. También Huracán Olivia se ubica en la península de Baja California sin afectar al país. También López Obrador viaja a Monterrey para reunirse con empresarios. Y bueno, pues ya están señalando como si fuera alguna cosa diferente. No es diferente para Andrés Manuel López Obrador, será el comandante supremo Andrés Manuel López Obrador de las Fuerzas Armadas. Y bueno, también prevén en el Valle de México tormentas fuertes con posible granizo. El día de ayer granizó en el sur de la Ciudad de México, y el campeón abre con Nick Foles. También damnificados en Génova protestan por el derrumbe del puente en Italia, y vecinos bloquean periférico sur a la altura de Gran Sur. También el Telecán de Donald Trump apunta a un fraude, lo dice New York Times, y Tuca apuesta por la juventud. También sin acceso, 62 millones para la canasta básica. SSEM y Ejército fortalecen vigilancia en zona afectada por el desbordamiento del río Lerma para evitar rapiña. Gobernador de Aguascalientes reconoce el trabajo de Peña Nieto, y el gobierno de Morelos entregará información detallada del estado que guarda la administración pública estatal. También reforma financiera potenció a la banca ABM y ventilan otros casos de exfuncionarios. También el Congreso de Estados Unidos enfrenta reto
de El Muro. Y gobierno de Argentina reduce gabinete para recortar gasto público y el asesino de camarógrafo queda vinculado a proceso. Y dicen la región más transparente. También cifras históricas en remesas, más de 19 mil millones de pesos. También condenan asesinato de la alumna del CCH de la UNAM y aumenta arresto de menores migrantes no acompañados en Arizona. Y también, bueno, pues ya sabe que se está manejando que el gobierno de Texas no va a pagar por la educación de los niños migrantes. Y estarían obligados, ¿no? Porque si los están reteniendo, pues tienen que darles, como dicen, casa, vestido y sustento, así como educación. Y el sureste mexicano se consolida con los C. No habrá flexibilidad al plan de austeridad y renuncia el blanquiazul. Francisco Búrquez renuncia al blanquiazul, Francisco Búrquez Valenzuela. Y bueno, pues esto es todo en las noticias. Pásensela muy bien, nos vemos el día de mañana. Vamos a escuchar las palabras del consejero Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, en donde nos habla pues del financiamiento y pues de las bajas del partido PES, de su pérdida de registro. Pásensela muy bien, mi nombre es Teresa Salazar. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Los espero el día de mañana. Sentando un precedente inédito, como se señaló al inicio del punto anterior. Nunca en los estudios sobre los sistemas democráticos se había registrado un caso en el que una autoridad electoral hubiera fiscalizado tantas campañas en un plazo tan corto como lo está haciendo el día de hoy el INE. La capacidad para transparentar el dinero invertido en la competencia democrática de más de 17.600 campañas que simultáneamente, de candidatos y candidatos que simultáneamente compitieron por cargos de representación locales y federales, no tiene precedente en ningún ámbito electoral de ningún país. Se trata de un ejercicio inusual por la cantidad de contiendas y candidaturas involucradas, por las casi 1.400 personas que participaron directamente en los trabajos de fiscalización, por las actuaciones realizadas por el personal del INE con parámetros de inteligencia financiera y modelos de riesgo, por la revisión en gabinete de más de 1 millón de operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización y por los más de 105,000 testigos de propaganda identificados en la vía pública. Nunca antes habíamos alcanzado un número de esta naturaleza. Si comparamos la forma en la que se reportaban los ingresos y gastos de campaña en las elecciones celebradas en nuestro país en los años 90, con el detalle con el que se registraron sus operaciones, los partidos y candidatos en 2018, podemos afirmar que la democracia mexicana ha desarrollado no solo un sistema de partidos competitivo, que ha avanzado drásticamente en la rendición de cuentas, sino que ha diseñado el mejor andamiaje institucional para el que, en materia de fiscalización, se cumpla con el principio constitucional de equidad en la competencia por los poderes públicos en las urnas. Quien no lo quiera ver, no es que no exista, simple y sencillamente no quiere ver lo evidente. Los resultados de la fiscalización que están a nuestra consideración constituyen la primera experiencia en la que el modelo de fiscalización de 2014 se aplica con plenitud. Funcionaron todos los módulos del sistema, se aplicó el enfoque de inteligencia financiera y la metodología de modelos de riesgo, se generó una red de sinergias con las instituciones bancarias, hacendarias y fiscales para obtener información útil y oportuna. La ciudadanía tuvo acceso a la evolución diaria de ingresos y gastos de cada candidato durante todas las campañas y en el novedoso módulo de transparencia, las organizaciones de la sociedad civil, aliadas estratégicas de esta autoridad y cualquier interesado pudo consultar los informes que recibe el Consejo General. Esa es la relevancia de los documentos de la fiscalización que hoy recibe este Consejo y que constituyen indudablemente la mejor radiografía posible sobre la forma en que partidos, candidatas y candidatos utilizaron los 5.344.7 millones de pesos de ingresos obtenidos en las campañas de 2018. Entre los datos relevantes, además de los que ya ha señalado el consejero Murayama, se pueden desprender de este ejercicio fiscalizador 3 aspectos fundamentales. 1. El modelo de fiscalización vigente cumple con su propósito de incentivar la rendición de cuentas de partidos y candidatos, ya que, como se dijo, solo 97 candidatos, 1 federal y 96 locales, que representan el 0.5% de los casi 18,000 que compitieron, no presentaron sus informes de campaña.
2. La posibilidad de que el rebase de topes de gastos de campaña derive en la anulación de una contienda se ha convertido, me parece, en un poderoso estímulo para que partidos y contendientes ejerzan un mayor control de los recursos que reciben, ya que únicamente 56 candidatos, 9 federales y 47 locales, rebasaron los topes de gasto establecidos. Este efecto inhibidor, en tercer lugar, explica que nadie de quienes compitieron por alguno de los poderes ejecutivos en disputa, ni por la presidencia de la República, ni por alguna de las 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, hayan rebasado los topes de gasto de campaña, como llegó a ocurrir en elecciones anteriores. De ahí que, con base en los datos incluidos en los informes y dictámenes, puede afirmarse que ninguna gubernatura, ni la elección presidencial, está en esa hipótesis, por lo que ningún triunfo obtenido en las urnas se verá afectado, al menos por lo que implica los rebases, por efecto de esta fiscalización de un carácter más integral. En cuanto a las sanciones, es necesario subrayar que los dictámenes proponen un monto total de 872 millones de pesos. Ello con independencia de que ninguna falta, de criterio, ninguna falta, como señalé en el punto anterior, ha dejado de señalarse ni tampoco de sancionarse. Permítame concluir con una reflexión sobre la fiscalización, el financiamiento público y el pluralismo político en nuestro país, de manera paralela a lo que ya el consejero Murayama ha señalado. Ciertamente, la evolución del sistema de partidos y del andamiaje de nuestro sistema electoral reflejan que el financiamiento público a la política es indispensable para generar equidad en las contiendas y transparencia en los recursos destinados a la competencia electoral. Como ya se señaló, no hay que olvidar que el 88% del dinero ejercido en las elecciones de este año provino del financiamiento público y solo el 12% correspondió a recursos de particulares. Esto significa que casi 9 de cada 10 pesos del dinero utilizado para recrear la competencia democrática es plenamente rastreable y no tuvo mayor interés que asegurar el predominio del interés público en las campañas. Pero que el dinero sea necesario en la competencia democrática no significa, coincido con lo señalado, que este sea el que determine los triunfos en las urnas. Es una gran lección lo que esta fiscalización y estas elecciones nos dejan en una mirada omnicomprensiva del proceso de construcción de nuestra democracia y consolidación de la misma. Mientras los electores tengan opciones en la boleta e instituciones como esta que aseguran el respeto del voto libre, serán las campañas y la forma en que conecten las y los candidatos con la ciudadanía el factor determinante de los triunfos electorales y no necesariamente, como simplistamente se supone, lo es el dinero. La elección del 1 de julio ha cambiado en ese sentido algunos paradigmas. Por ejemplo, la falsa suposición de que disponer de más dinero implica mayores triunfos y en cambio ha subrayado la importancia de las campañas y la capacidad de partidos y contendientes para articular demandas, proponer medidas adecuadas a las inquietudes, pero sobre todo, insisto, conectar con la ciudadanía. Por ello, para decirlo en una nuez, si queremos garantizar que las elecciones se financien con dinero legal y absolutamente rastreable, es necesario evaluar con una perspectiva histórica la importancia del pluralismo político y de sus prerrogativas, la forma de determinar los topes de gasto y evitar que las reducciones al financiamiento público, que sin duda son necesarias en los contextos de la sociedad, se hagan de una manera no pensada, irracional, que genere efectos no queridos y que obliguen a que la competencia electoral gravite sobre los intereses del dinero de particulares y no sobre el interés público. La experiencia del 18 demuestra que el dinero puede no ser determinante en los resultados si se cumplen con 3 condiciones: si la competencia es imparcial y equitativa, si se cuenta con las instituciones para hacer valer el sentido del voto libre, y 3, si la ciudadanía puede informarse y es consciente de que puede votar por quien quiera, sin temer por su integridad física ni por represalias políticas o económicas posteriores. Esa es la realidad de la democracia mexicana el día de hoy. Con estos informes y dictámenes, el INE cumple con su mandato constitucional y contribuye a que la renovación de los poderes públicos se dé con apego a la ley. Termino reiterando los agradecimientos que se han planteado por el consejero Murayama y por un servidor en el punto anterior a la unidad de fiscalización. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa,
con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.